Hola amigos, bienvenidos a esta nueva emisión de Sin Filtros. Hoy vamos a tener un programa súper interesante, se los prometo. En la primera parte vamos a conversar sobre Ecuador, qué es lo que está pasando allá, cuáles son las expectativas que se mantienen sobre las elecciones del 11 de abril y qué promete cada candidato, ya lo sabemos creo, pero hemos invitado a una persona que lo conoce perfectamente bien, todo el escenario, qué es lo que está pasando, qué es lo que no está pasando, y nos lo va a contar todo todito. Pero antes de darle la bienvenida a nuestro invitado, quiero pedirles que por favor se activen en nuestro super chat y nos dejen todos sus comentarios y opiniones. Recuerden que para nosotros es muy importante todas, pero todas las opiniones que aquí nos ponen. Muchísimas gracias a los que ya se están incorporando. Muchísimas gracias a María Isabel Valencia, a Toby, a Signy, a Nesta, que ya está acá con nosotros, Migdalia Chirinos, Tamaris López y Finky, que son nuestros moderadores. Así que muchísimas gracias. Hoy también quería comentarles, antes de empezar nuestra conversación, que hubo un nuevo ataque antisemita en los Estados Unidos. Esta vez ocurrió en Las Vegas. Una familia se fue de la ciudad para pasar los días de Passover en una ciudad cercana. Entraron los ladrones a la casa, le pintaron 21 esvásticas, que ahí las pueden ver algunas de las fotografías que en exclusiva tienen nuestros aliados de TNR. Y bueno, esto es todos los días un incremento de los crímenes de odio y esto hay que denunciarlo, así que nosotros formamos parte de los medios que denunciamos este tipo de abusos y realmente no podemos permitir que se produzcan, así que lo denunciamos. Nuestro invitado es Luis Espinosa Godet. Él es profesor, abogado, él es un economista y profesor de la Universidad de San Francisco. Bienvenido. Estar aquí con vosotros. Ahora, hola, muy buenas. Hola, un gran placer de verdad tenerte. Quería que nos contaras primeramente cómo está Ecuador. Hemos tenido oportunidad de ver algunas noticias de lo que está pasando y te digo que desde Estados Unidos los que estamos a favor de la libertad y la democracia estamos preocupados. Hombre, y no me extraña, Maybord. Quiero decir algunas cosas al respecto. La primera es, en Ecuador estamos en compás de espera. Ecuador, como todas las sociedades con poca institucionalidad y como todas las sociedades muy afectadas por el socialismo, depende mucho de los resultados electorales y la verdad es que lo que pase en las próximas 2 semanas y pocos días dependerá mucho. Los resultados son bastante inciertos por 2 motivos. En primer lugar, porque ya sabemos desde las elecciones de Estados Unidos, pero desde hace bastante antes, que las encuestas no son confiables, tampoco las encuestas en Ecuador que dieron los resultados del 7 de febrero, por tanto, nos movemos en un amplio grado de incertidumbre y parece razonable pensar que los dos candidatos tienen ya en torno a un 30%, una tercera parte del electorado afianzada, pero queda esa tercera parte del electorado en el aire, que es la que decidirá de una u otra manera las elecciones. Así que la situación presente es de incertidumbre. Y con una cosa más que añadir es, el 11 de abril también hay elecciones en Perú y muchas veces los que estamos analizando la política o la situación en América Latina nos centramos en la actualidad del país en el que vivimos porque nos absorbe. Pero es evidente las redes que tiene el socialismo del siglo XXI, es evidente las olas ideológicas que arrastran de lado a lado y creo que para entender lo que ocurre en el patio de nuestra casa es muy importante intentar mirar un poco más allá y ver lo que ocurre en otros países. Yo mismo peco de, bueno, yo soy español viviendo en Ecuador, me informo de las noticias de España, de las noticias de Ecuador y a veces te cuesta saber lo que está ocurriendo en El Salvador, por ejemplo, pero es muy interesante porque las tendencias acaban llegando a donde vives y te permite entenderlo mejor. Así que es muy interesante interesarse de lo que ocurre en toda América Latina. Sí, definitivamente. Y yo siento que hay como una ola que se está expandiendo. En España, bueno, nuestro aliado de Libres 2.0 nos cuenta todos los días los acontecimientos que pasan, pero que se acercan más al escenario que ya conocemos. Lamentablemente, tanto con Pedro Sánchez como con Pablo Iglesias, las cosas no son como muchos quisiéramos que fueran.
Es al contrario. Y en América Latina, bueno, nos preocupa muchísimo también los giros que se están dando. Por supuesto que nadie estaba pensando que, por ejemplo, Argentina mantuviera una posición diferente contra el régimen de Nicolás Maduro que la que tiene la vicepresidenta, que pareciera que es la que manda, la señora Cristina Kirchner. Esta semana dieron un golpe porque se retiraron del Grupo de Lima, eso ya lo sabíamos, pero una cosa es que lo avisen, otra cosa es que lo hagan. Vemos con preocupación lo que está pasando en México, allá por Bolivia, en Bolivia. Chile. Hay Chile un... con el proceso constituyente. Mire, Maybord, yo tengo que decir una cosa que parece lo contrario de lo que me gustaría decir siendo profesor e intentando entender el mundo en el que vivo. Cuando cayó el muro de Berlín en el año 89 y en los 90, se vivió una época de optimismo en la humanidad pensando que el socialismo es lo que creíamos que era, una ideología nefasta y obsoleta del siglo XIX completamente terminada. De hecho, el libro de Fukuyama, el famoso libro de Fukuyama, El fin de la historia, pronosticaba que las luchas de las grandes ideas ideológicas se había acabado porque es evidente que lo único que queda es una democracia liberal burguesa, capitalista, que vaya hacia adelante. Sin embargo, de manera sorprendente, desde luego para mí, surgió el socialismo del siglo XXI. Sobre eso escribimos el libro junto al profesor Ortiz Lemos de Ciencias Políticas, Crónicas del socialismo del siglo XXI, yo explicando lo que había ocurrido en Ecuador desde el punto de vista económico y él desde el punto de vista político. Surgió el socialismo del siglo XXI, con lo cual a muchos nos sorprende porque es casi un oxímoron. El socialismo es una ideología del siglo XIX completamente obsoleta y del siglo XXI en estado. Pero por suerte creíamos que ya estaba prácticamente superada. Hace unos años quedaba Cuba, por supuesto, Venezuela y Nicaragua. Pero de repente, en los últimos 2 o 3 años, hemos visto un resurgir del socialismo del siglo XXI que se ha vuelto a tomar Argentina, se ha vuelto a tomar Bolivia, se ha tomado México y además amenaza ahora con tomarse Ecuador y amenaza con un proceso constituyente en Chile, que eso puede ir. Y la verdad, Maybord, tengo algo curioso que decir. No tengo explicación. Ni tengo explicación ni tengo respuesta. Y estoy de algo seguro. La explicación no se puede encontrar en la economía porque es evidente el fracaso del socialismo a nivel económico. La explicación no se puede buscar tampoco en la política porque el menoscabo que hacen de las instituciones lo hacen incluso en países que tienen instituciones relativamente fuertes. Yo cada vez pienso más que la explicación hay que buscarla en la psicología de masas, en la psicología de los líderes. A ese respecto, don Franklin López Bonaño, un gran autor ecuatoriano, ha escrito un libro recientemente, El ascenso de un déspota, indagando en la psicología, no solo de Rafael Vicente Correa Delgado, un megalómano de libro enfermizo, sino de los que rodean al poder y de las masas que votan ese tipo, las masas que votan ese tipo de políticas. Y ahí creo que habría que intentar buscar la respuesta, porque yo desde luego no la tengo. Es decir, ¿por qué una ideología fracasada? ¿Por qué una ideología perniciosa vuelve y retorna por tercera vez, resucita y resucita como la hierba mala, parece que desaparece y resucita y resucita? Creo que es digno de intentar entenderlo. A mí también, pues me cuesta entenderlo. Creo que va ligado a la educación. Lamentablemente, muchas universidades, no solamente en América Latina, también las tenemos acá en los Estados Unidos, se han dedicado a expandir las ideas socialistas también en la escuela primaria, en la escuela secundaria, y esto hace que la gente ame el socialismo, se cree en el socialismo y no hay forma ni manera, porque hay una negación para entender que el modelo es un fracaso y que ha fracasado desde sus inicios hasta nuestros días. Yo he escuchado, por ejemplo, opiniones de chilenos que son muy inteligentes, pero que han sido prácticamente metidos en un sistema educativo en el que ellos no ven o no conciben que pueda llegar a ser Chile como el lastre que hoy en día es Venezuela. Es curioso porque yo de ahí también me llama la atención porque incluso lo lógico en un joven es que cuando le adoctrinan en algo haga exactamente lo contrario. Sin embargo, a pesar de que los que ahora tienen 20 años han vivido
una opresión del socialismo, nos quieren hacer creer que todavía los rebeldes es socialista cuando es exactamente al revés, porque el poder a día de hoy es socialista, tus profesores son socialistas, pero sin embargo consiguen seguir teniendo esa aureola de legitimidad, la palabra guerrillero, la palabra revolución, la palabra igualdad, la palabra socialismo, siguen teniendo connotaciones positivas con esa aureola que se han hecho incluso 70 años después, porque aquí no nos podemos engañar. El Che Guevara es de hace 70 años, ya no es una generación, la generación de tus abuelos, no nada más viejo que un joven defendiendo las ideas de sus abuelos. No es porque eso sea lo moderno, eso podría ser. Y curiosamente siguen en esa misma aureola, que creo que se está perdiendo. Es decir, no es la totalidad de los ciudadanos. Yo sí que veo, y con mucha esperanza, cada vez más jóvenes liberales, jóvenes antisocialistas, jóvenes luchando, creadores, artistas, vídeos. De hecho, en la campaña de Ecuador está siendo impresionante en esta segunda vuelta, algo que no había ocurrido en la primera, y está siendo impresionante la creatividad que hay en TikTok, que hay en vídeos, que hay en música, que está surgiendo de artistas que realmente son jóvenes, que no es algo dirigido desde la campaña o centralizada desde la campaña de Guillermo Lasso, es orgánico en el sentido de muchos estamos preocupados de que el socialismo del siglo XXI pueda volver al Ecuador con la opresión, las amenazas poco veladas que ya está haciendo Correa, es decir, las amenazas bastante claras que va haciendo Correa, y entonces ante esto hay muchos que están surgiendo, hay canciones, hay raps, hay TikToks que tienen millones cientos de miles al menos de visitas que se viralizan. No se viralizan porque se paga publicidad, se viralizan porque son cientos y miles los que quieren compartirlo, que están en contra del socialismo, y ahí sí que está surgiendo lo que podemos llamar una juventud realmente rebelde, que es la que está queriendo hacer eso. Uy, Maybord, perdona. Ciertamente sí. Me encantó uno de los videos que estábamos hablando, porque la verdad es que está bien interesante. Creo que lo podemos ver. Sí, qué curioso, Maybord, que hayas elegido este vídeo. Explico el vídeo. El vídeo es de Javier Herbas, que es el candidato de Izquierda Democrática, que llegó a obtener un 16% de los votos de manera bastante sorprendente. Sorprendente porque la trayectoria histórica de Izquierda Democrática estaba por debajo, y sorprendente porque las encuestas no lo daban. Y Javier Herbas ha trabajado básicamente con TikTok. Básicamente su eje de campaña ha sido TikTok y ha traído a muchísimos jóvenes. En la primera vuelta llegó al 16%. Lo más interesante de cara a la segunda vuelta es que Guillermo Lasso ha contratado al mismo equipo de campaña que tenía Javier Herbas para hacer estos TikToks, y se ha puesto a hacer TikToks. Y en apenas 3 o 4 semanas que lleva él en TikTok, porque antes no estaba creyendo como creía su equipo y como creíamos muchos, que TikTok es una red social solo para jóvenes donde en realidad no se debaten ideas o no se habla de política. Guillermo Lasso no estaba ahí porque quedaba raro que un señor mayor estuviese haciendo esas cosas. Sin embargo, en apenas 3 semanas, Guillermo Lasso ha aumentado con mucho los seguidores que tiene y las reproducciones que tiene en sus vídeos con respecto a los que tiene Arauz, que en teoría tendría más claro porque es un candidato de tan solo 36 años. Evidentemente es mucho más joven, ¿no? Y aún así Guillermo Lasso está pegándola en TikTok. Y es curioso porque en TikTok no solo están los jóvenes, como algunos con mayores, entre los que me incluía, haciendo como que bailaban. En TikTok hay vídeos explicando ideas, hay vídeos hablando de política, es decir, es bastante más amplio, y yo mismo soy uno de ellos que ha tenido que descubrir ese mundo, ya soy mayorcito, que estaba ahí en TikTok y yo no lo conocía. Sí, vamos a tratar de ver este video por razones de, vamos a decirlo la verdad, no podemos pasar la música porque nos pueden sacar de acá de inmediato. Pero esto está divertido porque el asunto está aquí, es de los zapatos rojos, ¿no? Sí, es curioso. Este fue el vídeo, el primero que hizo Guillermo Lasso en TikTok, su llegada a TikTok, diciendo que está en segunda vuelta. La verdad es que el vídeo tiene está bastante más pensado de lo que parece, está vistiéndose de una manera que aunque es un señor mayor de más de 70 años, con bastón, vistiéndole de una manera que quede como más juvenil. Y curiosamente eligieron los zapatos rojos, creo que sin haberlo
sin haberlo planificado, pero le empezaron a atacar por usar esos zapatos rojos. Y a partir de ahí, de manera otra vez orgánica, porque es bastante sorprendente cómo está surgiendo todo esto en el Ecuador, porque tiene que haber miles de personas que lo quieran compartir para que este tipo de iniciativas tengan éxito. A partir de ahí, muchos de los que apoyan a Lasso se han puesto zapatos rojos, hecho fotos con zapatos rojos, puesto unos zapatos rojos en el perfil y los zapatos rojos se han convertido en un símbolo frente de apoyo a Lasso frente al correísmo. Pero cuando estaban haciendo este video o empezaron esta campaña, ¿no recordaron que el rojo tiene un significado muy particular y es que, para el socialismo del siglo XXI es que yo no creo... Es que creo que es, por eso yo no creo que sea planificado en el sentido de que el director de campaña diga los zapatos rojos se van a convertir en un símbolo. Las cosas al final no pueden ser tan planificadas en un momento en que lo que necesitas son las redes sociales. Simplemente fueron a su armario, vieron lo que había que podía quedar bien, esos zapatos rojos no los compraban para la ocasión, los tenía de antes y los quedaron. Luego le empezaron a criticar por usar zapatos rojos, fíjate qué horror, que no sé muy bien qué se supone que tiene de malo, y a partir de ahí los que apoyamos a Guillermo Lasso salimos diciendo nos gustan nuestros zapatos rojos y se han convertido en una especie de símbolo. Es curioso cómo surgen estas cosas, ¿no? Como la otra frase viral que tampoco sé ni tengo claro si realmente estuvo planificada la de Andrés, no mientas otra vez. Sí, y en ese caso, ¿cuál es los mensajes que tú crees que están llevando a convencer más a los ecuatorianos? Es decir, tenemos simplemente dos bandos. Está Andrés Arauz por un lado, con ese socialismo que ellos tratan de decir que no es tal, pero es, y está Guillermo Lasso. O sea, ¿cuáles son los grandes mensajes con los que ellos pretenden ganar las elecciones? Bueno, eso del socialismo que no es tal, pero es... no creo que haya nadie muy ingenuo que ya en el 2021 se deje engañar. Quizás, supongo que Maybor tú lo sabes bastante mejor que yo, pero quizás aquel famoso vídeo de Hugo Chávez de chaqueta y corbata en el año 2000 o 2001 debió ser, pudo haber engañado a alguien, pero es que hace 20 años de eso. Es decir, es que ya aquí ninguno somos tontos ni nacimos ayer, tenemos memoria, ¿no? Entonces, creo que ya nadie me podrá decir luego de qué año es ese vídeo exactamente. Ahora, con respecto a los mensajes, es curioso, al inicio de la segunda vuelta, los mensajes se centraron, creo que por ambos lados, en intentar aglutinar o convencer a esos ecuatorianos de centro, que es ese 30% del electorado donde se va a tomar. El eslogan de campaña de Guillermo Lasso se llamó el Ecuador del encuentro, o vamos al encuentro del Ecuador, ¿no? Entonces era una idea de yo, como opción democrática, quiero aglutinar el voto antitiránico o anticorreísta, que se comportó como un tirano y que amenaza volver a comportarse como un tirano, y quiero aglutinar, incluido la socialdemocracia, o sea, todas las otras opciones políticas, un poco la idea que varias veces se ha intentado hacer en Venezuela, intentar aglutinar en la oposición a todos aquellos que se oponen al régimen al margen de ideologías, pero en defensa de la institucionalidad y la democracia. Por otro lado, Arauz, durante la primera parte de esta campaña, retiró a Correa de su protagonismo y se intentó separar de Correa, porque él sabía que el 30% de voto duro era correísta, pero el otro 30% que tiene que convencer no es correísta y le daba miedo. ¿Qué ha ocurrido curiosamente ahora que ya solo quedan 2 semanas? Que esas dos campañas se han ido. Por un lado, Arauz ha vuelto a desempolvar a Correa, le ha vuelto a sacar del ático en el que se supone que está en Bélgica para que vuelva, lo cual es significativo porque quiere decir que está preocupado de que su estrategia de ocultar a Correa no está teniendo el éxito que creía. Y por otro lado, Guillermo Lasso, en el debate presidencial, intentó ir en un tono de conciliación, de presentación de propuestas, pero ante las repetidas mentiras de Andrés Arauz, le dijo 3 o 4 veces, quizás 6 o 8, la frase de Andrés, no mientas otra vez. Andrés, no mientas otra vez. Y esa frase se ha convertido en viral y se ha convertido, otra vez, no creo que planificada exactamente desde la campaña, sino más bien porque los que escucharon la quisieron escuchar y esa frase se ha convertido en como, bueno, es que Andrés ha mentido y no queremos que vuelva a mentir. Así que es curioso cómo los dos han cambiado tan solo en un mes los ejes principales de su campaña para la segunda vuelta. Y esa frase viene del debate que ellos sostuvieron, ¿no? Sí. Esa frase viene del único debate presidencial, un hecho histórico en la historia de Ecuador, porque hace básicamente
34 años, creo, que no se produjo un debate de estas características obligado como estaba, y que a Andrés Arauz no se le vio nada, no creo que se le viese ni contento ni que le saliese muy bien, ¿no? Porque la frase repetida de Andrés, no mientas otra vez, sí que caló en la población y sí que llegó, y además sí que se notó a un Arauz, por un lado, nervioso, y por otro lado, que no condenó los atropellos del correísmo, y eso también quedó marcado, porque muchos pueden ser más al voto moderado, no es voto correísta, y cuando Andrés no dice nada de los atropellos del correísmo, no dice nada de la tiranía venezolana, evidentemente eso asusta a parte de la población. Así es, vamos a ver una partecita de ese debate. No nos lo... Bueno, pero... ¿Y los vídeos de campaña en los que se repite la cancioncita? Sí. Que no son de campaña en el sentido de la campaña de Lasso, sino que son artistas, creadores que están grabando en sus estudios lo que ellos quieren. Sí, creo que tenemos uno acá. Ah, este es el oficial de la campaña de Lasso. Este es el nuevo. Este es el oficial de la campaña. Quiero un mundo diferente, donde pensemos en la gente que no se cansa de luchar. Quiero ser libre, esta es mi casa. No quiero odio ni mentiras, basta ya de separar. Quiero confiar que hay alguien de mi lado y sentirme más segura cuando salgo a caminar. Quiero confiar que hay alguien de mi lado y sentirme más segura cuando salgo a caminar. Encontrémonos, contigo yo me quiero encontrar y juntos crear ese camino que queremos de verdad. Quiero cambiar mi vida para siempre, caminar pisando fuerte y sin miedo a decir la verdad. Quiero un futuro digno para mis padres y que los sueños de mis hijos al fin se hagan realidad. Quiero un futuro digno para mis padres y que los sueños de mis hijos al fin se hagan realidad. Quiero que nunca nos olvidemos en los días más intensos que los buenos somos más. Quiero que volvamos a escucharnos y entendamos que en la vida el que gana es el que da. Encontrarnos en la vida, encontrarnos en la vida, encontrarnos enseguida, curando las heridas, tenernos alegría, trabajar por mi familia. Ahí los zapatos. Abrazar la diferencia entre la ciudad y el campo, encontrarnos en la vida. Encontrémonos para lograr. Este ha merecido la pena verlo entero porque es un vídeo hermoso, de factura, de mensaje, y es lo que es la campaña de Lasso. La segunda vuelta es intentar que sea el Ecuador del encuentro, intentando llamar al voto mucho más plural, no solo al voto duro, que podía ser el voto propio, que fue un 20%, sino al voto mucho más amplio, un Ecuador mucho más plural, y siempre hablando de eso de no a las mentiras, no al odio, y todo ese no, sin decirlo, es claramente que está representando lo que era a lo que ha sido el correísmo, ¿no? Sí, y en ese sentido, las encuestas están claras. ¿Se puede realmente creer en estos momentos en las encuestas? ¿Quiénes las hacen? No, en realidad, Maybord, otra vez, volviendo a lo que decíamos de lo que desconocemos, creo que es importante, a muchos nos gusta la política, ¿no? Y a muchos nos gusta hablar de las encuestas habitualmente porque es la única información, la única entrada de información que tienes para hacerlo. Sin embargo, Maybord, creo que a nivel general tenemos que tener claros que a nivel mundial las encuestas están fallando cada vez más.
Están fallando como fallaron en Estados Unidos por una diferencia de 7 puntos. Es decir, se suponía que Biden, hombre, sí ganó, pero ganó por muy poquito frente a los 7 puntos que era la media de todas las encuestas en Estados Unidos, que es muchísima la diferencia, ¿no? Están fallando a nivel general, como fue en la primera vuelta en Ecuador, están fallando como han fallado en otros muchos países de América Latina. La pregunta quizá que nos tenemos que hacer es ¿por qué las encuestas, que es un método que a lo mejor se está quedando obsoleto, están fallando tanto? Quizás porque se produce más polarización política y la gente tiene miedo a decir lo que realmente va a votar. Ese puede ser un motivo. Quizás están fallando tanto porque ahora lo interesante no es lo que respondan algunas personas en la calle, que la calle también, además, con pandemia, estamos menos en la calle o hay un sesgo de quién está en la calle, o en los teléfonos fijos, quizás lo que cuenta es lo que responda en Internet, lo que haya en las tendencias. Entonces, quizás por ahí vamos a tener más información de la que tenemos por las encuestas. Entonces, simplemente, Maybord, yo a nivel personal he renunciado a comentar encuestas porque si te dijese lo que dicen las encuestas ahora, teniendo en cuenta que el 7 de febrero fracasaron estrepitosamente por 7, 8, 10 puntos de diferencia, pues bueno, no ha cambiado nada en su metodología en este mes y medio como para decir que ahora sí son confiables. Hace mes y medio fallaron por tanto. Y no creo que sea, o al menos no siempre, mala intención. Es simplemente que cada vez es más difícil indagar la opinión de los ciudadanos. En ese, ¿cómo consideras tú, por ejemplo, el tema de la pandemia? Es un asunto que ha trastocado la gobernabilidad en muchos países, ha manchado el historial que muchos presidentes pueden tener, bueno o malo, pero lo ha puesto peor porque es muy difícil ofrecer respuestas a la ciudadanía en el medio de una pandemia que genera definitivamente una aguda crisis económica. Entonces, manejar unas elecciones, enganchar los electores, enamorarlos de un discurso con palabras, pero una gente que ya está frustrada y que siente que le mienten todo el tiempo. O sea, allí hay un reto también para los políticos, para los que hacen el mercadeo y también para los creadores de mensajes, porque ¿qué le pueden dar? Estamos en una pandemia, en Ecuador y en todos los países existe una aguda crisis económica y pues hay un resultado también de frustraciones producto de la no respuesta a las solicitudes que tiene la gente en un momento tan crítico como este. Y ahora con el lío de las vacunas ni lo hablemos, pues. Sí, Maybord, es curioso porque yo creo que la pandemia ha exacerbado una tendencia que estaba un poco subyacente que en este último año. Una de ellas es la crítica de gran parte de la masa social contra las élites, un antielitismo, ¿no? Una idea de no me creo lo que me están diciendo, ¿no? La crítica ante la autoridad o las normas porque me dicen ahora que me quede. Además, efectivamente, la pandemia vamos a empezar por reconocer lo básico. La pandemia es muy difícil de gestionar. Es decir, sea de la tendencia política o el gobernante que sea, evidentemente es una de las situaciones más difíciles para tomar decisiones. Pero claro, un año después de la pandemia sí podemos empezar a evaluar qué soluciones sí y cuáles no. Por ejemplo, sabemos que los confinamientos radicales y estrictos no han bajado el prohibir a la gente ir a bares o andar por la calle, no han bajado los niveles de contagio y sí han bajado el nivel de la economía. Y sí, la economía también es importante, por supuesto, porque de la economía depende la vida de mucha gente, ¿no? Entonces, ahí estamos. También hay una crítica al elitismo porque la gente ha recibido mucha información muy contradictoria, entre otras, y para empezar, los primeros de todos, los de la OMS, que ahora la Organización Mundial de la Salud, que se autoerigen como los que combaten las fake news, porque fueron los primeros que decían, por ejemplo, que no había que usar mascarillas o que decían que no era un problema grave. Es decir, ellos ahora autoerigidos como la fuente de la verdad, ¿no? Y eso la ciudadanía lo ha percibido. Y en esa antielitismo o en esa desconfianza que había, evidentemente se ha exacerbado, ¿no? Porque ha ocurrido todo eso. Por eso es complicado enviar un mensaje de confianza en algún gobierno porque lo que hay es una desconfianza generalizada. Más cuando el gobierno se ha convertido en esa autoridad
que te dice que no puedes salir de la casa. Claro que a lo mejor hace un año, cuando nos dijeron, hace un año y 2 semanas exactamente, que iba a ser una cosa de 2 semanas, bueno, podemos creer que era hace 2 semanas, pero es que ya ha pasado un año y todavía nos siguen diciendo lo mismo. Además, en Ecuador ha ocurrido algo que ocurre en bastantes otros países, que el proceso de vacunación no ha sido ni transparente ni ético, en el sentido de no ha habido unos criterios que sean comunes. Ha habido eso que se ha dado a llamar el proceso de vacunas Gold, un listado de vacunados VIP que se vacunaron primero, y eso evidentemente ha exacerbado un cabreo de la ciudadanía con respecto al gobierno de Lenín Moreno, que ya venía a estar en índices de popularidad prácticamente, no puede ser negativo, pero vamos, prácticamente negativos de lo bajo que estaba, ¿no? Y eso, claro, por un lado el correísmo lo quiere aprovechar diciendo son las élites y el gobierno de Moreno es lazo, que eso no tiene ningún sentido, pero evidentemente de manera intentan aprovechar el cabreo de la gente para arrastrar el voto hacia ellos, y por otro lado, Lasso lo que está diciendo es yo sí tengo un plan de vacunación. Curiosamente, el plan de vacunación que propone Arauz es con un supuesto acuerdo con el gobierno de Argentina, que el propio gobierno de Argentina ha dicho que no. Pero él sigue diciendo que va a traer 4 millones de vacunas, no se sabe muy bien de qué con Argentina. Así que, efectivamente, Maybord, yo quiero reconocer que gestionar la pandemia es muy difícil, pero también creo que después de un año es evidente que muchos no han aprendido lecciones básicas. Lecciones básicas como la economía también es importante. Por supuesto, la salud es importante, pero la economía también es importante. Tenemos ignorancia con respecto a cómo se comporta el virus y a lo mejor lo prudente no es el confinamiento estricto, sino que lo prudente es dar cierta libertad para ver cómo funciona. También tenemos que aprender que el proceso de vacunación tiene que ser transparente y público para que concite el apoyo ciudadano. Sin apoyo ciudadano no se puede hacer nada. Todas esas lecciones sí que es bueno aprenderlas un año después. Y creo que se van a quedar de aquí a largo plazo porque esa desconfianza de grandes masas antielitista puede quedarse para largo plazo. Maybord. En relación a las vacunas, cuando hubo ese, si se quiere, ese rumor, y luego Andrés Arauz lo planteó, que venían de Argentina, pues lo que escuchamos por este lado cuando anduvo paseando el señor Arauz por acá, era que había un acuerdo, creo que era con el régimen venezolano, porque quien lleva las vacunas a Argentina de Rusia es uno de los hombres de Maduro, que estuvo mucho tiempo trabajando con Hugo Chávez y pues ahora es empresario y vende las vacunas o las envía. Aparentemente él trabaja con Putin, porque cuando se entraron las vacunas a Argentina, él estuvo allí, él fue recibido por Alberto Fernández y Cristina Kirchner, y pues es un chavista, ¿no? Es un tipo que fue uno de los diplomáticos que mejor función cumplió durante la época de Chávez para vincularlo con los grandes gobiernos. Entonces, por allí que va la línea, al parecer. Bueno, en realidad, Maybord, creo que, en mi punto de vista, Arauz dice que el gobierno de Argentina le ha dicho, pero vamos, que confiar en la palabra de un socialista que dice que le ha prometido un kirchnerista algo, eso es, vamos, eso es elevar al cuadrado no solo la incertidumbre, sino la mentira elevada a la mentira al cuadrado. Entonces, claro, lo que prometa el gobierno kirchnerista o lo que prometa un correísta diciendo que le promete el gobierno kirchnerista que luego se desmienten entre sí, bueno, ya eso es cantos en el aire. Sí, Luis, vamos a darle la bienvenida a una gran amiga. Nosotras nos conocemos desde Caracas, pero ella está ahora en Ecuador. Ella se llama Rosalind Cristén, es politólogo. Bienvenida. Gracias. Rosalind, estamos conversando sobre Ecuador. Ella, Luis, te lo presento. Ella está ¿en qué ciudad estás tú? ¿En Manta? En Manta, sí. En Manta. Y ella es de la gran diáspora venezolana por allá, así que bienvenida. ¿Cómo estás viendo el proceso que se está llevando a cabo en estos momentos, Rosalind? ¿Cómo lo observas? Sí, con bastante preocupación en relación a las dificultades
de la oposición al correísmo en cuanto a comunicación política. Creo que es una de las preocupaciones principales que podría tener en cara al resultado de la segunda vuelta, ¿no? Esa dificultad para conectar con un discurso político más eficiente. Aquí creo que este es el video de la campaña de Arauz. Vamos a ver si es este, ¿no? Sí, ¿no? A ver, ¿cuál es el mensaje que le está dando allí? Porque no lo vemos muy claro. ¿Yo o Rosalind? No, los dos que son conocedores y que están allá en Ecuador. Vale, quiero decir, bueno, permíteme primero hablar del vídeo y luego quiero hacer un mensaje para mí importante. En el vídeo lo que se está diciendo claramente cuando se habla de recuperar, está haciendo un llamado al voto correísta, porque este es el vídeo de la primera vuelta, diciendo vamos a volver a la época del correísmo porque creen que era lo más grande, ¿no? Entonces, tienen que volver al voto correísta. Es curioso porque, puesto que se produjo esa división del correísmo, ellos al final se presentan por un partido político que es el UNO, que no es el partido tradicional del correísmo, que era la lista 35 de Alianza País. Se presentan con un color que es el naranja, que no es el tradicional del correísmo, que era el verde, y ahora intentan hacer todo eso hablando de recuperar en el sentido de volveremos al correísmo, no como ha sido durante Moreno. Yo quiero elogiar y hablar, Maybord, de por qué para mí es muy importante estar hoy aquí con vosotros y la presencia de Rosalind por dos motivos. En primer lugar, porque Ecuador es un país que tuvo una muy fuerte inmigración en torno a los años 90 y tiene un muy fuerte voto de ecuatorianos en Estados Unidos, ¿no? Tiene una parte no despreciable del censo, es ecuatorianos en España y en Estados Unidos, y movilizar o concienciar a esos ciudadanos frente a la idea del socialismo del siglo XXI es importante. Y también creo que es muy importante la diáspora venezolana. Creo que el sufrimiento de los venezolanos podría encauzarse en algo positivo, en que sirvan de testimonio para que no se repitan los mismos errores y el mismo sufrimiento que se causó en Venezuela con más socialismo del siglo XXI. A nivel de censo, a nivel de ciudadanos con derecho a voto, los venezolanos en Ecuador no son masivos, pero a nivel de testimonio, a nivel de personas que pueden decir, oiga, que es que Arauz, Correa es exactamente las mismas fórmulas que del fracaso en Venezuela, sí que pueden ser una movilización importante. Le pregunto a Rosalind y le damos la bienvenida a nuestro aliado desde España, Luis J. Martín. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Rosalind, ¿tú te has sentido en la posibilidad de estar comunicando lo que pasa en Venezuela a los ecuatorianos para que no caigan en la desgracia que tenemos nosotros? Ellos conocieron un poco, pero no tanto como Venezuela. Sí, bueno, claro, el tema venezolano es un tema que está presente en la cotidianidad de los ecuatorianos, ¿no? Basta con observar las problemáticas que genera el desplazamiento de los refugiados venezolanos, porque habría que utilizar el término adecuado, ¿no? Ni siquiera de inmigración. Yo hablaría de una diáspora de refugiados, tomando en cuenta que en Venezuela existe una crisis humanitaria. Y, bueno, basta con observar niños en la calle, personas pidiendo ayuda, porque ellos no salen justamente bajo un plan de inmigración planificada, son personas que salen desesperadas de un escenario tan similar como el de un escenario bélico, pero sin una confrontación de armas, ¿no? O sea, creo que es una de las dificultades que esa masa humana confronta, ¿no? El no entenderse muy bien qué es lo que sucede dentro de Venezuela. Yo recuerdo muy bien cuando apenas era el año 2003 en Caracas, todavía existía como cierta esperanza o cierta duda en relación a cuál iba a ser el rumbo del país. Y bueno, no existía una escasez, los venezolanos vivían en una burbuja petrolera con precios muy altos. Y recuerdo cómo los cubanos constantemente, que esa inmigración cubana
que vivía en Caracas, nos recordaba, dice, esto es justo lo que vivimos nosotros en Cuba. Sin embargo, los venezolanos no lo asumíamos porque decíamos, como un país petrolero que tiene el mayor número de industrias de América, de Sudamérica, que fue además tenía la refinería más grande de petróleo del mundo, puede llegar a la misma situación de una isla como Cuba. Entonces, bueno, realmente lo observamos como una realidad muy aislada. Es lo mismo que sucede con los ecuatorianos hoy en día. Ellos no consideran posible un socialismo dentro de su país y, bueno, obviamente, su principal preocupación es escoger un presidente que satisfaga sus necesidades, ¿no? Entonces, claro, el punto es cómo conectar con esa masa y cómo, por supuesto, recuerden que el discurso político debe estar orientado a 3 objetivos: ser comprensible, ser convincente y ser memorable. Entonces, es lo que tal vez no consiguen los ecuatorianos en opciones diferentes a las del correísmo, al menos esos ecuatorianos que no representan el voto duro para el correísmo. Ese indeciso que busca en las otras opciones la satisfacción de sus necesidades y preferencias. Entonces, es más allá del preguntarse cómo conectar comunicacionalmente. Y es donde están justamente las grandes barreras. Creo que Rosalind se le fue las dimensiones del voto duro ecuatoriano hacia el correísmo. Sí. Sí, Luis, adelante con tus preguntas. Sí, hace 2 semanas estuve en Guayaquil. Ok. Sí, por favor, que concluya tranquilamente. Yo aquí tengo preparada ya mi... Tu batería de preguntas. Hace 2 semanas estuve en Guayaquil y me preocupó mucho percibir el voto duro del correísmo en una región como el Guayas, ¿no? Hay mucho resentimiento. Hay mucho, cuando tú le preguntas por qué no votarías por Lazo, te dicen, ese hombre tiene mucho dinero. Entonces, no existe un voto racional, hay un voto que está bien manejado desde el resentimiento social y es bastante difícil conectar con ese hombre masa, para utilizar un término más técnico en cara al totalitarismo. Allí está el hombre masa. Y ese hombre masa sí puede llevar a Arauz al poder y sí puede destruir este país, porque ellos no comprenden el riesgo en términos ni siquiera de seguridad. Todo, por ejemplo, las noticias en relación al ELN no generaron preocupación. A ese seguidor del correísmo no le importa la corrupción. A él solamente le importan las dádivas que pueda recibir. Y estamos en un país que, bueno, con la pandemia la crisis se ha exacerbado tremendamente. Hay un 0% de crecimiento económico. Yo creo que en general, sí, por supuesto, hay que darle tiempo a que el socialismo destruya, porque 14 años de correísmo, si tomamos en cuenta el periodo de Lenin, no es suficiente para destruir las instituciones, tales como la Fuerza Armada, penetrar profundamente en todos los servicios de seguridad y, por supuesto, el darle expansión al terrorismo. Eso es lo que nadie ve, es lo que a nadie le importa, porque hay algo que sí que existe mucho en el latinoamericano. El latinoamericano no ama su país, y eso lo puedo decir desde Venezuela. La experiencia mía fue ver una cantidad de depredadores destruyendo a Venezuela cuando los diques de la corrupción fueron eliminados. Y lo puedo decir, o sea, en todos los estamentos sociales, desde la clase baja hasta la clase alta, totalmente depredadores. Yo quisiera... Adelante. Sí, Rosalind, si me permites, quisiera establecer un paralelismo que a mí me ha impactado profundamente en este mes y es el de las elecciones de Mario Vargas Llosa en 1990 en Perú versus Fujimori. Por varios motivos. En primer lugar, quiero recomendar a todos los que nos escuchen el libro El pez en el agua, que es en el que Mario Vargas Llosa relata esa campaña electoral. En segundo lugar, porque, por desgracia, y digo por desgracia porque Vargas Llosa perdió aquellas elecciones, pero sí veo bastantes paralelismos con la elección de Lasso. La idea de un equipo de campaña formado, muy formado, liberal, muy liberal, con un plan de gobierno
bastante claro y no tan liberal. El plan de gobierno de Lasso no es un liberalismo radical ni es un libertario, no, el plan de gobierno de Lasso es institucional y de centro liberal, pero muy consensuado, pero un plan de gobierno muy sólido, ¿no? Y la idea de que las elecciones se ganan en el debate de las ideas. Lasso se ha esforzado mucho en presentar su programa en el debate de las ideas. Frente a esto, una campaña populista sin básicamente ningún programa, porque lo que ha presentado Arauz son 4 hojas deslazadas. Por cierto, la gran promesa de campaña de Arauz de la primera vuelta, que fueron regalar $1.000 a 1 millón de ecuatorianos, no ha vuelto a hablar de ella. Es decir, su proyecto estrella ya ha desaparecido. Es decir, no hay programa ni nada que se le parezca más allá del regreso del correísmo. Y por desgracia, como muy bien dice Rosalind, hay un voto revanchista de ciertos complejos atávicos que hay en las sociedades de ese es rico, yo voto contra los ricos. Cuando en el caso concreto de la campaña de Lasso versus Arauz es muy interesante porque Arauz fue al colegio más caro del Ecuador, un colegio que vale $2.000 la mensualidad, y él fue al colegio más caro, estudió pagado por su familia en universidades de Estados Unidos. Lasso empezó siendo el chico de los recados, viene de clase media-baja y construyó con su propio esfuerzo su propia fortuna, ¿no? Y frente a eso, es decir, el que viene de clase baja es Lasso, pero ha podido prosperar, el que viene de clase alta es Arauz, pero aún así el voto revanchista en contra de las élites se concentra, lo aglutina Arauz. Ahí hay un voto muy difícil de hacer más racional o de conseguir. Sí, adelante, Luis. Bueno, yo diría que a veces nos complicamos mucho. Yo creo que don Luis Espinosa va a estar de acuerdo conmigo. Creo, estimo, ¿no? Vamos a ver, pero puede ser que no. Vamos a ver, yo creo que el globalismo lo tiene muy claro. Ha dicho, vamos a ver, aquí hay que ganar y nos está dando una soberana paliza. Cuando habla de la neolengua y nos pone todas estas cosas y el heteropatriarcado y todas estas historias y nos llaman neoliberales a la gente del arco ideológico de derechas y cosas parecidas, al final lo que está estableciendo es un discurso que va directo a las emociones. Es sorprendente cómo son capaces de dirigir, pero con un ataque quirúrgico a donde vamos nosotros, y es que han encontrado una fórmula magistral. Y aquí va a ir mi pregunta. La fórmula magistral es, nosotros somos animales culturales, somos animales intelectuales, expresamos una cultura. Y esos frames, esa masa, esa guerra de clases, la aterrizan en 2 cosas muy sencillas, en las universidades y en la sociedad civil. Cuando juntan estas 2 cosas, formación más sociedad civil, el globalismo lo tiene todo hecho. Y el debate ya es el campo donde se determina quién ha ganado antes. O sea, sí. Parece que es donde dices, bueno, a ver quién gana. No, porque vamos a ver que gane ya nuestro equipo. Yo lo digo quizás desde una perspectiva un poco española, un poco futbolera, pero bueno, el hecho es que yo creo que lo vemos allí. Y por eso a mí me interesa muchísimo saber ahora mismo cómo está la formación, qué tanto ha calado y si se ha logrado frenar y meter un dique en las universidades en Ecuador. Eso es lo principal, mi principal preocupación, porque es realmente donde nace la expresión de todo el problema que le están intentando implantar. Estoy convencido de ello hasta la médula. Con permiso, Rosalind, voy a responder a Luis, Luis J, supongo. Vamos a ver. Efectivamente, Luis, aquí... en la política hay 2 tendencias, que es lo patético, el pathos, la apelación al sentimentalismo versus el logos, la lógica, la apelación a la razón. Por desgracia, la política, la mayor parte del voto se mueve en torno a lo patético. En torno a lo patético no en el sentido de triste, sino patético en el sentido de sentimentalismo, ¿no? Y por desgracia, tienes mucha razón que las izquierdas han conseguido a nivel mundial ganar esa batalla de largo, es decir, ya estamos jugando. De hecho, hoy hay un artículo de un filósofo que supongo que valoramos mucho, que es Quintana Paz, que se llama The PSOE State of Mind, esa idea de es que ya estamos hablando con su lenguaje y ya estamos hablando con sus dinámicas, la misma dinámica de tenemos que ser 2 mujeres y 2 hombres porque si no va a haber, pues hombre, no, aquí han salido 2 mujeres y 2 hombres porque son 2 mujeres valiosas y libres y 2 hombres valiosos y libres que se han unido, pero podríamos ser 4 o lo que sea, ¿no? Todas esas
preconcepciones que ya nos han puesto y que ya nos hacen que ya nos hacen de entrar, como vienes, al campo de batalla, al campo de fútbol, con la concha inclinada. Ya entramos, pero la cancha está inclinada en nuestra contra porque ya estamos. Entonces, efectivamente, eso es lo generalizado donde estamos. Gran parte de ese 30% de ecuatorianos que está en el centro, que está en la media, están en yo no voy a votar a un pelucón, que es como se dice aquí, rico o pijo, yo no voy a votar a una persona con dinero que sea de derechas. Y ya está, no hay nada que discutir. O sea, ya está, eso ya es, como decía Rosalind, ese voto duro está, ya está, no se puede razonar, porque es completamente cerrado. Venga, la evidencia de la miseria del socialismo del siglo XXI, la evidencia de la persecución a las libertades, la evidencia de la prosperidad, no. Y ahí estamos en esa cosa que es tan complicada de definir como es la batalla de las ideas, que donde vosotros estáis haciendo lo que podéis desde vuestro campo y cada uno damos nuestro granito de arena y ahí está. Ahora, por desgracia, Luis J., tenemos que decir que a nivel general la situación en las universidades es muy, muy triste. Muy triste. Muy triste, primero, porque el posmodernismo lo está copando todo. Yo hace relativamente poco también he leído en este tiempo el libro de Cynical Theories, que recomiendo muchísimo, es importantísimo ese libro, y al final lo que nos están diciendo, no sé si habéis visto la graduación de esta Universidad de Nueva York, que la hacían por grupos sociales, es decir, la ceremonia de graduación segregada, y a los modernos les parece bien, y oiga, que eso está mal, que estos son individuos libres, que no hay que segregar a los alumnos, que eso es la lógica más pura. Pero eso es lo generalizado. ¿Y el problema cuál es? Que los que llegan a ser profesores de universidad en Estados Unidos, en América Latina, en su inmensa mayor parte, son gente que ha estudiado su doctorado en España o en Estados Unidos. ¿Qué enseñan en España o en Estados Unidos? Lo que se llama liberal, en el sentido de progre o posmoderno, que podríamos decir ahora, y esos son los que vienen con esas ideas, que supone que son las ideas avanzadas y modernas, aunque no hay nada más retrógrado que hablar de segregación o no hay nada más retrógrado que hablar de socialismo, pero se supone que eso es lo que hay. Entonces, en gran parte en las universidades está prácticamente todo perdido. No digo todo, evidentemente, como la aldea de Asterix y Obelix, que Luis J. probablemente leyó de niño como yo, como la aldea de Asterix y Obelix, todavía resistimos. ¿Toda la universidad está tomada? No, toda no. Todavía resiste algunos profesores en algunas facultades, pero vamos, que evidentemente yo, por ejemplo, en economía, yo que soy de la escuela austríaca, pues somos una inmensísima minoría. Sí, vamos a darle la bienvenida a Eduardo Hurtado, que es nuestro invitado para el segundo segmento, y le damos la palabra a Rosalind, pero antes, bienvenido, Eduardo. Muchísimas gracias. ¿Cómo están? Bueno, estoy aquí escuchando a Luis y su exposición. Hola, Luis. Hola, Rosalind. Buenas. Gracias, amigo. Muy efusiva su presentación, pero muy realista también. Adelante, Rosalind. ¿Nos oyes, Rosalind? Sí, sí. Adelante. Sí, bueno, en relación a las universidades, no podría dar una opinión con fundamentos, porque no he tenido experiencia interna dentro de cada una de ellas. Sin embargo, bueno, lo que tengo entendido es que a nivel de la forma de enseñanza de la economía, no predominan justamente las ideas liberales, ¿no? Que en el Ecuador, por ejemplo, no escucho la palabra capitalismo pareciera un tabú. O sea, no se habla de capitalismo y nunca se reflexiona sobre esas diferencias entre el capitalismo y el mercantilismo, ¿no? Entonces, creo que hay mucho camino por hacer en el tema del campo de las ideas y de justamente defender un desarrollo industrial, que es el que podría generar realmente pues, ese bienestar económico que tanto anhelan los ecuatorianos. Porque cuando observas, por ejemplo, las realidades de Manabí, es muy fácil no apreciar esa ausencia del desarrollo industrial y del progreso. O sea, son economías basadas mucho en la artesanía, en una microempresa familiar, pero obviamente no pueden entender los beneficios del capitalismo porque nunca lo han vivido. Entonces, creo que es difícil convencer también, siendo un liberal o siendo un conservador, el mostrarle a una población beneficios que nunca han disfrutado. Entonces, claro,
más predominante en este escenario es el propio de un escenario premoderno. Y hay que tener allí en cuenta cuáles son las realidades psicosociales e históricas de la realidad ecuatoriana. Y entonces estamos en unos escenarios donde tenemos varios tiempos o varios órdenes históricos en simultáneo. O sea, tenemos un Internet del siglo XXI, pero al mismo tiempo tenemos mentalidades del medioevo. Y eso hay que tratarlo, ¿no? Cuando veo mucha inclinación, y eso me hace pensar mucho en las sociedades feudales, del personalismo. Hay una mentalidad personalista incluso en los senos de la familia. A mí me ha sorprendido porque yo soy venezolana, o sea, soy sudamericana, y observo en el Ecuador una mayor inclinación hacia esa búsqueda del padre, ¿no? O sea, de esa familia que proporciona todo, y se busca también en el Estado esa protección. Entonces veo fácilmente por qué Correa es un pater político en el Ecuador. O sea, allí hay una realidad, una dimensión psicosocial feudal muy fuerte. Y cómo conectar políticamente con esa sociedad. O sea, yo, si fuese un actor político que aspirase a la presidencia, creo que para mí sería un reto muy fuerte, muy difícil, el poder penetrar en esas mentalidades con un discurso moderno, porque hay que entrarle a la mentalidad premoderna, que es penosamente la realidad hispanoamericana. Justamente y cuando... los tiempos que vendrán no serán buenos. Sí, justamente escuchando a Rosalind, estoy pensando, Luis el de Ecuador, no es Luis el de España, aunque ambos son españoles, en el video de Correa, que creo que nos da un chancecito verlo. Ok. Para entender justamente lo que está diciendo Rosalind. Este es el vídeo más famoso y más caro que hizo Correa y que tuvo mucho éxito. Mirar la producción, que es bien cara. Es el nombre de la patria, hasta que juntos asumimos el reto de construir el sueño ecuatoriano. El uso del Palacio Presidencial para hacer campaña. Pero repleto de alegría. Con manos limpias, mentes lúcidas y corazones ardientes por la patria. Han habido golpes y traiciones que nos han herido el alma, pero no han podido rendirnos. El amor por la justicia, por la verdad, por nuestros migrantes. Cannabis. Retroceder hacia las garras de quienes nos quisieron robar hasta la esperanza no tiene sentido. Pero aún falta mucho por hacer, por construir, por consolidar. Hemos avanzado mucho. Hoy la patria está llena de dignidad, de respeto, de autoestima, de amor por la vida. Una revolución verdadera se hace para siempre y vive para siempre. Crucemos de forma irreversible la línea entre el pasado y lo que viene, sin temor. Es la hora de sumar fuerzas, porque esta no es la victoria de un hombre ni de un partido, será la victoria definitiva de todo un pueblo.
basta così lontano. Yo solo estoy de paso. El poder es de ustedes. Pueblo digno que se ha hecho merecedor a días mejores. Por eso este 17 de febrero, con infinito amor, todo por la patria, todo 35. Bueno, Maybord, no sé si te voy a perdonar el haberme hecho ver el vídeo otra vez entero porque es que me enerva. Como pieza de propaganda política es magnífica. Como pieza de propaganda política lo tiene todo. Es el populismo más puro en el sentido de el gran líder, el gran héroe, ese contraplano que le viene la luz que va a salvar la patria. Es el vacío conceptual absoluto. Son todo eslóganes, exactamente como ocurre en Venezuela, como ocurre en Argentina con los cantos futboleros. Son todo eslóganes vacíos de realidad. Luego es el intentar mostrar los grandes logros de la Revolución Ciudadana, como las carreteras, hechas con sobreprecios y corrupción por Odebrecht, como el tren, que ya está paralizado porque fue ruinoso y fue una empresa que el tren ya no funciona. Es esa idea de lograr, es ese paternalismo, cómo abraza a las personas que están ahí como si fuese el gran padre, ese paternalismo que es el gran líder que va a venir, que se parece a Papito Lenin. O sea, se parece a los videos y la propaganda de Papito Lenin de va a venir a salvarnos, ¿no? Es el eslogan vacío de yo hablo con infinito amor, pero hablo de rencor contra los que son la oposición, que son malos, pero con infinito amor. Luego el mismo que rompe los periódicos. Es una pieza de propaganda política, por desgracia. Para otra cosa no, pero para propaganda tienen mucho dinero y lo hacen muy bien. Así es, me parece, y también encarna justamente lo que estaba explicando Rosalind sobre Sí. el video, esa propaganda para la época estaba hecha para la gente que estaban describiendo. Y caló. Ahí dice que yo soy un hombre que está de paso. Pues no era su intención estar de paso. No es de paso, La intención de él era quedarse allí por todo el tiempo posible, pero bueno. Y una cosa a mí me llama mucho la atención. Y vamos a decirlo así, no lo ha logrado, porque si vemos el ejemplo de Evo Morales en Bolivia, entonces no podemos decir que es definitivo que no lo logró. No lo ha logrado por ahora. Pero si entra su delfín, muy probablemente vamos a ver... Por ahora, al momento de ahora, es prófugo de la justicia. Eso es lo que es a día de hoy. Es un prófugo de la justicia. Así es. Bueno, Luis y Rosalind, quiero de verdad agradecerles muchísimo por haber estado con nosotros en Sin Filtros. Nos han traído información fresca y sin duda alguna los vamos a invitar nuevamente porque ya está aquí el 11 de abril, Dios mío. Y ahí vamos a estar todos pendientes para ese día en el que Ecuador define su futuro. Un futuro lleno de socialismo que se parezca mucho a Venezuela o uno donde pueda haber progreso y libertad. Así que mil gracias, Luis y Rosalind. Mil gracias. Un placer, Eduardo, Rosalind, Luis y Maybord.